Bienvenidos nuevamente al curso Biomedic. Continuando con el segmento de enfermedades infecciosas, el tema a continuación será el de cocos gram negativos. Cuando hablamos de cocos gram negativos, hablamos de una familia en especial que son las neiserias. Las neiserias pueden ser patógenas o no patógenas. Dentro de las patógenas tenemos a las muy conocidas meningococo o Neisseria meningitidis o gonococo o Neisseria gonorrhoeae. También podemos tener a las neiserias no patógenas, las cuales no son tema de estudio. Y otro coco gram negativo que tenemos que estudiar es la moraxella. La moraxella es un coco gram negativo, el cual está bastante relacionado con las infecciones de vías respiratorias tanto altas como bajas. Es muy frecuente escucharla en los casos de faringoamigdalitis en pacientes inmunocompetentes o en los casos de bronquitis o hipoxia compensados en los casos de pacientes que tienen este antecedente. Vamos a comenzar con el estudio de estos tres gérmenes y comenzando a hablar del meningococo, podemos decir que el meningococo es un agente que tiene una cápsula, es un germen capsulado. Junto con el meningococo y con el Haemophilus son los agentes principales de las meningitis en pacientes inmunocompetentes. Y esta cápsula es lo que le da el principal factor patogénico, debido a que esta cápsula ayuda, así como en el caso que vimos del meningococo, a que tenga una evasión al sistema inmune, evitando la oxonización. Pero no es la única forma en la cual se protege el meningococo. El meningococo tiene antígenos capsulares en los cuales puede ayudarnos a diferenciarlos de un serotipos, pero también tiene antígenos no capsulares, los cuales están plegados a lo que es la membrana externa de la pared de esta bacteria. Tiene serotipos como el B, el C, el A, el Y, el X, el Z, etcétera. Son 13 serotipos de meningococos que lo podemos diferenciar en base a sus antígenos capsulares y que pueden causar patogenia en el hombre. Los más frecuentes, bueno, esos son básicamente epidemiología española, son el B y el C. Y el C son básicamente el serotipo C, el que está relacionado con las epidemias, junto con el A. Bueno, más o menos nosotros podemos determinar de que un meningococo puede tener una fase, digamos, de enfermedad, pero también podemos ver a personas que tengan un estado de portador en las células de la nasofaringe. El meningococo tiene unos pilis que le van a ayudar a anexarse a unas células no secretoras, no ciliadas de las vías respiratorias altas, los cuales, mediante algunos sistemas de inmunidad y algunos alteraciones en la estructura propia del meningococo, van a ayudar a que estas bacterias adquieran un estado de portador dentro de lo que es el huésped, ¿no? Y estos portadores van a ser los que van a poder contagiar a otras personas por vía respiratoria, desarrollando lo que son las epidemias. Las situaciones de riesgo básicamente para el meningococo, básicamente en los niños, se vio que básicamente en pacientes mujeres o en personas mujeres gestantes pueden transmitir anticuerpos antimeningocócicos al niño hasta los 6 primeros meses, es decir, a través de la barrera placentaria, a través de la placenta, pueden darle al niño anticuerpos antimeningocócicos, y estos anticuerpos van a ir bajando en la titulación hasta básicamente los 6 meses. A partir de ahí, el cuerpo empieza o puede empezar a producir anticuerpos antimeningocócicos si entran en contacto con este germen, siendo el título más alto recién a partir de los 12 años. Y es esta razón por la cual anteriormente se veía epidemias bastante marcadas de meningococemias o de meningitis por meningococo justamente en niños menores de 12 años o en pacientes o en reclutas hacinados básicamente. Entonces el hacinamiento es un factor de riesgo para poder desarrollar epidemias por meningococo, tanto meningitis meningocócicas como meningococemias sin meningitis o con meningitis. El déficit de complemento es un factor importante, sobre todo el déficit de complemento que forma el complejo de ataque de membrana de C5 a C9, porque estos básicamente son los que van a alterar o van a destruir al meningococo, así como el déficit de properdina.
la hipogamaglobulinemia y el déficit de la fagocitosis van a también ser factores de riesgo para desarrollar infecciones meningocócicas en pacientes inmunocompetentes. La meningococcemia sin meningitis en muchos casos, recordemos que las infecciones por meningococo pueden ser de 4 tipos. Podemos tener una meningococcemia asintomática, en lo cual un paciente desarrolla un tipo de infección, un tipo de bacteriemia por meningococo, la cual es una bacteriemia bastante fugaz, que no presenta síntomas, o si se los presenta un síntoma pseudogripal con un pseudo rash y pseudo síntomas sugerentes a un estado viral, rinorrea, coriza, fiebre leve, y se ha demostrado que en esos pacientes posteriores a estos eventos presentan anticuerpos contra el meningococo, demostrando con ello de que estos pacientes han presentado una bacteriemia fugaz por meningococo, es decir, una meningococcemia, pero que no ha sido mortal o no ha causado muchos síntomas, y es por eso que le llamamos una meningococcemia oligosintomática o asintomática. También pueden causar los meningococos lo que son las meningitis, ¿no?, propiamente dichas, o las meningococcemias sin meningitis o con meningitis, así como el estado de portador. Las meningococcemias, que básicamente son sin meningitis, la más frecuente es la afectación leve, o sea, la primera que hemos hablado, que es asintomática, un cuadro pseudogripales como poliartralgias, fiebre, y con una afectación básicamente en su 75% cutánea, dado por un rash que puede ser en tronco o miembros inferiores. Y estas meningococcemias van a ser graves cuando ya presentan petequias que pueden evolucionar a lo que son coagulaciones intravasculares diseminadas. La parte fulminante o el síndrome de Waterhouse-Friderichsen básicamente es dado por el contacto con una parte antigénica principalmente localizada en la membrana externa de esta bacteria, la cual va a causar alteración, básicamente shock séptico con insuficiencia suprarrenal reactiva a este shock y con una gran mortalidad. Las meningitis que también pueden acompañar a la meningococcemia básicamente se va a dar por la lesión o la fijación de esta bacteria a lo que son los receptores CD46 ubicados en casi todas las células del cuerpo y también ubicadas en lo que es la barrera hematoencefálica, para poder llegar a la parte de las meninges, causar inflamación y producir estos cuadros de meningitis. Otras lesiones o otras infecciones que pueden causar los meningococos básicamente son neumonías, que son muy raras, genitourinarias, que también son rarísimas, y artritis. Es por eso, por la predilección del meningococo a causar o bacteriemia o infección meningia, es que la Neisseria meningitidis se le llamó meningococo. Y estas son algunas de las lesiones petequiales que pueden causar la meningitis en las meningococcemias, mejor dicho, en los cuadros más graves. Y básicamente podemos ver acá que las lesiones básicamente son niños. El diagnóstico y tratamiento del meningococo básicamente va a ser por una tensión de Gram, donde vamos a poder observar diplococos Gram negativos, que básicamente en las tinciones en líquido cefalorraquídeo podemos visualizarlas en casi el 85% en pacientes que no han sido tratados previamente. En los cultivos también tienen alta sensibilidad, y el PCR o reacción en cadena de la polimerasa nos va a ayudar a poder captar el ADN de esa bacteria. El tratamiento básicamente es el aislamiento respiratorio, pero el aislamiento se va a dar en pacientes que tengan el serotipo A o el serotipo C, que son los epidémicos, pero como no podemos determinar a ciencia cierta qué serotipo es, a menos que hagamos un estudio de PCR, el cual es rarísimo y el cual es carísimo también, se prefiere o se indica el aislamiento a todo paciente que presente una meningococcemia o una meningitis por meningococo. Lamentablemente, como en el Perú no podemos determinar cuál es el agente causal, a la mayoría de meningitis tienden a querer aislarlas, o en todo caso si son niños pequeños a dar profilaxis posterior.
¿Cuál es el tratamiento principal para un meningococo? El meningococo, como toda Neisseria, coco gran negativo, las penicilinas le cubren muy bien. Entre ellas, la cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona o la cefotaxime, son tratamientos de elección porque cruzan muy bien la barrera hematoencefálica y pueden atacar estos gérmenes. La quimioprofilaxis básicamente va a estar dada por medicamentos como la rifampicina, el ciprofloxacino, la misma ceftriaxona o la acitromicina en caso de niños embarazadas que no pueden usar ciprofloxacino. Recordemos en el caso de las pacientes gestantes por ser teratogénico y en el caso de los niños por alterar el cartílago de crecimiento. La vacunación, básicamente la vacuna conjugada contra el serotipo más epidémico que es el C, no hay actualmente en Perú o no se usa frecuentemente, pero sí es parte del sistema de vacunación nacional en otras partes del mundo. Las indicaciones de vacunación, bueno, esto es básicamente como bibliografía española, es sistemáticamente en lactantes, en pacientes que viajan a zonas endémicas como el África subsahariana o la Meca. Tras el contacto también se indica la vacunación de esta vacuna conjugada contra el serotipo C, asociada a una profilaxis con rifampicina por 2 días. La asplenia, recordemos que la ausencia de vaso predispone sobre todo a infecciones por capsulados, neumococo, meningococo o Haemophilus influenzae. Enfermedades hematológicas como drepanocitosis, talasemias también constituyen un factor de riesgo y por ende una indicación de vacunación. Los inmunodeprimidos y los que tienen déficit de complemento y de properdina, por lo que hemos hablado de factor de riesgo para infección por meningococos. Y el otro germen que es causante de infecciones o la otra Neisseria patogénica del hombre va a ser el gonococo o Neisseria gonorrhoeae. El gonococo básicamente va a tener un tipo de transmisión por vía sexual y es básicamente en esta zona donde va a causar sus alteraciones en el huésped, pero también podemos ver lesiones a nivel de lo que es el recto, de lo que son las vías respiratorias altas o lo que es a nivel de la conjuntiva. Sobre todo está dado por infecciones secundarias a lo que es el canal del parto. Estos diplococos intracelulares gram negativos no son encapsulados a diferencia del meningococo y eso le da una disminución en su poder patogénico. Requieren un cultivo, un medio de transporte para poder ser cultivado y este medio es el Thayer-Martins. Tiene una endotoxina la cual va a ser causante de esta bacteriema progonorrea y posteriormente cuadros como gonorreas diseminadas que posteriormente van a localizarse y van a causar cuadros de poliartralgias. Recordemos que en un paciente VIH toda infección de transmisión sexual incrementa su poder de contagio. Es por eso que se incrementa la posibilidad de transmisión de VIH en pacientes que tienen algún tipo de ETS, entre ellos la gonorrea. La clínica de gonococo básicamente va a estar dada en hombres. ¿Por qué? Porque básicamente es más fácil poder ver el tipo de lesión. A través de la uretra, como la uretritis con secreción de pus o disuria, mayormente no suelen causar fiebres a menos de que haga una bacteriemia. Y dentro de las complicaciones posteriores al tratamiento o con un mal tratamiento van a ser estenosis uretrales con pacientes con disurias crónicas, epididimitis o prostatitis en los cuales los pacientes sufren de itus recurrentes, proctitis o faringitis. Y las formas diseminadas, o sea, las que hacen bacteriemia, básicamente en 2/3 de mujeres que cuentan con dispositivos intrauterinos y que esta bacteriemia básicamente se va a dar durante épocas de la menstruación. En las mujeres la clínica es más sesgada, tienen menos clínica porque es más difícil de ellas de darse cuenta. 50% de las mujeres no cuentan con clínica y en ellas los síntomas básicamente van a ser dados por síndromes de secreción uretral, ¿no? Cervicitis o uretritis o mujeres con enfermedades inflamatorias pélvicas que presentan
como principal factor de riesgo que pueden tener dispositivos intrauterinos, que puedan tener relaciones sexuales durante la menstruación, lo cual hace de que el cuello uterino se abra y que mediante esa vía pueda ascender los gérmenes que estén localizados a nivel de la vagina y del cuello y del cérvix, ¿no? En el niño la transmisión vertical básicamente va a estar dada a través del canal del parto y vamos a tener las conjuntivitis, ¿no?, por gonorrea, las faringitis, las neumonías por gonorrea, las oftalmias neonatales que son poco frecuentes. Aquí vemos algo bastante característico y la razón por la cual es más fácil poder diagnosticar una gonorrea en pacientes varones, ¿no? Porque la uretra es visible, podemos ver la secreción de pus, la disuria y en pocos casos presentan fiebre. Pero también los gonococos pueden, por su forma diseminada, llegar a localizarse en articulaciones y causar artritis sépticas. Para esto, para que el gonococo pueda localizarse en una articulación, primero tiene que haber una infección de transmisión sexual. Recordemos que el gonococo, la primera forma de transmitirse es por transmisión sexual o por canal del parto. Es decir, en un paciente que tiene una artritis gonocócica, tiene que haber adquirido la enfermedad por vía de transmisión sexual. Se localiza en la zona de las células de lo que son los aparatos genitourinarios, hacen bacteriemia en un primer inicio, hacen una diseminación del gonococo, de la cual los síntomas van a ser básicamente poliartralgias o artritis migratorias, un poco de fiebre, la cual va a ceder y después de esto se va a localizándose principalmente en lo que son las articulaciones, principalmente en rodillas como monoartritis o en casos más raros en zonas como el pulmón causando neumonías gonocócicas. También puede localizarse por contigüidad en las zonas de lo que es el útero o las trompas de falopio, causando salpingitis, causando enfermedades inflamatorias pélvicas que van a ser causante de la sintomatología en la mujer. Como dijimos, el medio de cultivo o el medio de transporte es el Taylor-Martins y el tratamiento básicamente va a estar dada por cefalosporinas de tercera generación, al igual que en los meningococos. La diferencia es que el tiempo. El tratamiento en las infecciones por gonococos no complicadas básicamente va a ser dada por ceftriaxona o alguna cefalosporina de tercera generación en monodosis. Y en gonococias diseminadas, básicamente cefalosporinas de 7 a 10 días, que es un tratamiento similar a lo que son las meningococemias. La profilaxis para lactantes básicamente por colirio de eritromicina o lo que se usa también en este momento las tetraciclinas. La Moraxella catarrhalis. Bueno, la Moraxella catarrhalis no es una neisseria, es otro tipo de germen. La Moraxella catarrhalis también es un coco gran negativo. Es la tercera causa de otitis media en niños después del neumococo y después del Haemophilus. Es causante de sinusitis después del después del neumococo. Es causante de infecciones respiratorias faringoamigdalianas junto con el neumococo y el Haemophilus influenza. Es causante de lo que son descompensaciones en el EPOC, al igual que el neumococo y que el Haemophilus influenza, y el tratamiento en estos pacientes con este tipo de germen básicamente va a estar dado por quinolonas o por penicilinas o aminopenicilinas, como es la amoxicilina asociada a inhibidores de beta-lactamasa, como el ácido clavulámico, el sulbactam o el tazobactam. Las quinolonas más usadas en los cuadros de infección por moraxella van a ser el levofloxacino o el ciprofloxacino, que tienen una buena cobertura a nivel respiratorio. Un tema importante que hemos visto es las meningitis, y son preguntas bastante frecuentes en los exámenes. Entonces vamos a revisar un poco de lo que es la meningitis. La etiología básicamente va a estar dada por cocos gram positivos como el neumococo o cocos gram negativos como el meningococo, o en este caso bacilos gram positivos. La listeria es uno de ellos. El Haemophilus, por ejemplo, es un coco bacilo gram negativo, pero tiene básicamente una prevalencia según edad. En pacientes recién nacidos menores de 3 meses, el germen más frecuente de las meningitis van a ser
los Streptococcus agalactiae, los bacilos gram negativos y la listeria. El Streptococcus agalactiae básicamente porque es un contagio por vía canal del parto y por esa vía puede hacer septicemias o meningitis, en este caso en recién nacidos, y causar esa clínica. Los bacilos gram negativos también tienen una vía básicamente por canal del parto. En los niños menores de 12 años o de 2 años tenemos el Haemophilus y también el meningococo. De 2 a 20 años los capsulados, es decir, neumococo, Haemophilus y meningococo son frecuentes. En los adultos tenemos el neumococo y el meningococo. En pacientes que ya cuentan con la vacuna neumocócica, el meningococo aumenta en su epidemiología o aumenta en su prevalencia en estos pacientes. En pacientes inmunodeprimidos o más de 55 años, ¿no?, que tienen algún factor de riesgo de inmunosupresión, alcohólicos, epinectomizados, pacientes con enfermedades crónicas, desnutridos, VIH, aumenta la incidencia de lo que es la histeria. Básicamente la triada de una meningitis va a estar dada por lo que es fiebre, por lo que es rigidez de nuca y meningismo. Y con meningismo nos referimos principalmente a lo que es trastorno del sensorio, a lo que es signos meningios, y en algunos casos también se presenta cefalea. Entonces esta clínica básicamente nos va a hacer pensar en que puede haber alguna alteración meningia, que puede ser bacteriana o puede ser viral en los casos agudos. Pero en meningitis subagudas la listeria alcanza una gran preponderancia y también los hongos. Y en los casos de meningitis crónicas, las listerias, la brucela, lo que es la tuberculosis también pueden causar este tipo de manifestaciones. No solamente tienen esa triada lo que son las meningitis, también puede haber náuseas, vómitos, sudoración profusa en cuadros de meningitis tuberculosa, compromisos de pares craneales en los cuadros básicamente de listeria o en los cuadros neumocócicos, convulsiones como signos de focalización neurológica. El diagnóstico va a estar dado básicamente por el estudio del líquido cefalorraquídeo y tenemos criterios para poder hacer este estudio. Y el estudio básicamente va a constar de nivel citológico, bioquímico y microbiológico. El citológico y el bioquímico nos dan una información rápida para poder iniciar una terapia eficaz y rápida contra este tipo de gérmenes y nos puede orientar a determinar cuál es la etiología tanto viral, bacteriana o en este caso subaguda, pensando en cuadros como tuberculosis, como brucela, como sífilis o como hongos. La celularidad básicamente va a estar mucho más aumentada a nivel bacteriano, a predominio de polimorfos nucleares, a diferencia de las virales donde el predominio es mononuclear y a la diferencia de las meningitis subagudas donde el predominio también es mononuclear. La cantidad de leucocitos normales en lo que es el líquido cefalorraquídeo básicamente van a ser de 4 a 5. La glucosa básicamente va a estar dada por los 2/3 de la glucosa sérica. En este caso tenemos un valor basándonos en lo que es una glucosa de 100 en paciente que no esté en ayunas. Y la glucosa básicamente en la bacteriana va a estar disminuida y en las subagudas como la tuberculosis va a estar muy disminuida, diferencia de las meningitis virales en las cuales va a estar normal. Las proteínas mayormente tienden a elevarse en las bacterianas y tienden a elevarse tremendamente en las subagudas como la TBC o la brucela o los hongos, sobre todo en hongos como el Cryptococcus neoformans que pueden elevar altamente el nivel de proteínas causando una hiperproteinorraquia. Y el tratamiento básicamente va a estar dado por antibióticos. El tratamiento antibiótico tiene que ser instalado en la primera hora del diagnóstico y previo cultivos, previo estudio del líquido cefalorraquídeo. Pero si un paciente tiene alguna contraindicación para una punción lumbar y tiene una clínica muy sugerente, no debe retrasarse por falta de estudio de líquido cefalorraquídeo este tipo de tratamiento. Los corticoides básicamente están demostrados únicamente en infecciones en meningitis neumocócicas y tuberculosas, en ninguno otro más. Es decir, en pacientes con meningitis por meningococo o pacientes con meningitis por Haemophilus o en pacientes con meningitis por brucela no se debe administrar corticoides, solamente en meningitis neumocócicas y meningitis tuberculosas.
y el tratamiento va a estar dado básicamente de acuerdo a la epidemiología. Si es un recién nacido, vamos a iniciar con ampicilina, gentamicina, puesto a que los principales gérmenes que van a ser cubiertos van a ser Streptococcus agalactiae, Bacillus gram negativos o Listeria. La ampicilina cubre muy bien Listeria. La ampicilina junto con la gentamicina cubre muy bien enterococos y cubre muy bien Bacillus gram negativos, y la ampicilina cubre muy bien Streptococcus agalactiae. En niños y adultos, como tenemos una incidencia básicamente de meningococo y tenemos una incidencia de neumococo, la ceftriaxona va a ser el tratamiento eficaz. Podemos agregarlo no vancomicina si tenemos a un paciente que alta sospecha de neumococo y que este neumococo tenga una alta sospecha de resistencia a la penicilina. En ese caso, añadimos vancomicina para poder vencer esa resistencia. Y en pacientes que tengan algún compromiso, algún trauma encefalocraniano o alguna derivación ventriculoperitoneal, básicamente en estos casos el germen más frecuente va a ser el estafilococo, y es por eso que tenemos que hacer terapia con vancomicina pensando en que puede ser un estafilococo epidermidis o que puede ser un estafilococo dorado que haya hecho resistencia a la oxacilina. Vamos a revisar algunas preguntas dadas por algún tipo de exámenes que hemos tenido en el tiempo. La profilaxis de contacto en adultos de pacientes con meningitis meningocócica, lo dijimos, básicamente es la rifampicina de a 600 miligramos, es decir, 2 tabletas cada 12 horas por 2 días. Pero existen otros tipos de tratamientos, ceftriaxona en dosis única, ciprofloxacino en dosis única, o fluoxacino en monodosis o acitromicina. ¿Por qué usamos la rifampicina y no usamos estos otros antibióticos que son a monodosis? Y si son a monodosis, en teoría deberían resultar más efectivos, porque la rifampicina ha demostrado ser más efectiva que estos otros tratamientos para la profilaxis en pacientes con meningococos, básicamente los serotipos A y serotipo C. Paciente de 55 años de edad con fiebre y trastorno de conciencia. Entonces este paciente tiene fiebre, trastorno de conciencia y tiene 55 años de edad. Se encuentra soporoso, tiene signos meningios, o sea, tiene fiebre y tiene meningismo. En el líquido cefalorraquídeo se encuentra 150.000 células de predominio polimorfo nuclear. Una glucosa en 30. O sea, está la glucosa disminuida, hay una gran celularidad y las proteínas se encuentran en 300. Las proteínas pueden llegarse a un valor de 45 hasta 50 miligramos por decilitro en el líquido cefalorraquídeo. 300 es bastante elevado. Entonces acá la clínica nos indica que básicamente puede ser una meningitis y la punción lumbar nos indica básicamente hacia una etiología bacteriana. Entonces, si es una etiología bacteriana, tenemos que cubrir los gérmenes más frecuentes en un paciente adulto. ¿Cuáles son estos gérmenes? Neumococo y meningococo. Entonces, si tenemos un neumococo y un meningococo, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Básicamente una cefalosporina de tercera generación. En este caso la clave es ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas. Siguiente pregunta. En un varón de 25 años de edad, sin antecedentes epidemiológicos, con 5 a 10 días de enfermedad, con 5 días de enfermedad, febril, cefalea pulsátil y vómitos. Tiene fiebre y tiene cefalea. Y a este paciente le hacen una punción lumbar y encuentran pleocitosis, encuentran que esta es a predominio polimorfo nuclear y con la glucosa disminuida y con la proteína elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de la meningoencefalitis? Bueno, en este caso lo más frecuente es que sea bacteriana. ¿Pero podría ser tuberculosa? Claro que sí, podría ser tuberculosa. Pero nos dicen que el predominio es polimorfo nuclear. Y las meningitis tuberculosas son predominio mononuclear. ¿Por qué no será mediana, doctor? Porque las amedianas mayormente no producen hipoglucorraquia. ¿Por qué no virales? Porque las virales no consumen glucosa y tampoco producen incremento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Y las micóticas básicamente tienen un viraje a mononuclear más que polimorfo nuclear. El tratamiento empírico de la meningitis purulenta a germen desconocido en una persona anciana, más de 75 años. ¿Cuál debería ser, doctor, si tenemos un paciente que tiene una meningitis? No nos dice el tiempo, pero nos dice que es anciano. Entonces, si es el cuadro más frecuente para meningitis, ¿qué va a ser? Neumococo.
por ahí también puede meterse el meningococo. Pero si tenemos una persona anciana, es decir, una persona que está funcionalmente inmunocomprometida, y en un paciente inmunocomprometido adquiere una gran preponderancia lo que es la listeria. Entonces, las listerias pueden también ser parte de nuestra terapia empírica en pacientes ancianos o en pacientes inmunosuprimidos que tengan un cuadro de meningitis. ¿Y cuál es la terapia indicada para pacientes con meningitis por listeria? La ampicilina. Entonces, si pensamos en neumococo, pensamos en meningococo y pensamos en listeria, agregaremos estraxona y ampicilina. Muchos estudios actuales indican, aunque no están demostrados al 100%, de que en pacientes mayores de edad también debería agregarse a esta ampicilina un aminoglicósido para cubrir listeria. ¿Por qué? Nos dan dos teorías a eso. La primera es que la ampicilina lo que hace es atravesar la barrera hematoencefálica y eliminar las listerias que están en el líquido cefalorraquídeo y en las meninges. Pero la listeria ha llegado a este lugar gracias a una bacteriemia previa, y la gentamicina o los aminoglicósidos en este caso lo que van a hacer es atacar lo que son los gérmenes que están en el torrente sanguíneo. Y la segunda forma en la cual pueden justificar el uso de aminoglicósidos en pacientes con meningitis por listeria es que la ampicilina en pacientes con listeria va a tener un efecto bacteriostático más que bactericida en la listeria, y es por eso que agregan un aminoglicósido para potenciar el efecto de la ampicilina y darle un poder bactericida. Bueno, con esto hemos llegado a su fin en la parte de lo que son cocos gram negativos. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad para poder estudiar los demás tipos de gérmenes. Muchas gracias.